Dame un momentico, chicos, que los demás entren, listo. Buenos días para todos. No puedes ir a hablar con nadie que no sea de tu clase. En el patio no puedes jugar con otras personas. Tú solo lo que te digan. Bueno, no va a entrar nadie más. Vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy. Espero se encuentren bien. El día de hoy ya avanzamos de tema. Seguimos en el mismo espacio de tiempo, seguimos en el siglo XIX, pero ya vamos a cambiar de lugar. Ahora ya salimos de Europa y entramos a América. Vamos a mirar cuál era la situación de América, del continente americano, en el siglo XIX. Para esta semana no se elaboró presentación de PowerPoint, pero entonces vamos a trabajar con hipertexto. Ya voy a proyectar en sus pantallas las páginas para que empecemos a revisarlas con calma y veremos un poquito lo que se trata de esta unidad. Entonces,
Entonces voy a compartirles acá para que ustedes puedan ver el texto y ahorita ya miramos entonces la guía. Entonces, jóvenes, dice el impacto de las revoluciones en Latinoamérica. ¿Cuáles revoluciones? Pues muchachos, las revoluciones que estábamos viendo en Europa, ¿sí? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución de 1848 o Revolución Liberal, todo ese tipo de cambios, el nacionalismo, el imperialismo, todo ese tipo de cambios tuvieron una influencia, un impacto en lo que fue el territorio de América. Y es importante saberlo porque en América es donde está ubicado Colombia. Entonces, saber la historia de América es conocer nuestra propia historia. Vamos entonces a mirar acá. Nos dicen pues los temas: dinastía de los Borbones, crisis del sistema colonial, revoluciones de independencia, Latinoamérica después de la independencia, política, cultura y vida. Entonces, ya en un momentico vamos a empezar con el tema. Acá tenemos entonces algunos acá tenemos entonces algunos acontecimientos importantes que ocurrieron en la época. Tenemos entonces acá las reformas borbónicas, ahorita miramos en detalle qué fueron. Tenemos el levantamiento de Tupac Amaru y de los comuneros, que son conocidos por ser los primeros levantamientos que se van a dar acá en el territorio de América Latina. Tenemos luego el movimiento juntista del 809 al 811 y vamos a tener lo que es la reconquista. Acá vamos a tener la Gran Colombia, la consolidación de las independencias, la disolución, digamos, o la frustración de los intentos de unidad en Latinoamérica y lo que es las luchas de partido o de caudillo que van a originar varias guerras civiles acá en Colombia. Entonces dicen, voy a apoyarme acá con esto. Dicen, el siglo XVIII presenció cambios profundos en el mundo occidental que tendrían efectos a nivel mundial. Durante este siglo despegó la revolución industrial. Las ideas de la Ilustración sentaron las bases del pensamiento social y político moderno y tuvieron lugar la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Además, en este siglo se consolidaron los preceptos o derechos de igualdad, libertad, democracia y justicia que se opusieron a la monarquía absolutista. El siglo XIX se caracterizó por el despliegue de las revoluciones latinoamericanas que lentamente pusieron fin a la dominación española y la constitución de nuevas naciones. Entonces, muchachos, lo que les decía, es muy importante, digamos, entender este tema porque acá es donde se explica cómo se dio el proceso de independencia. ¿Y por qué es importante entender el proceso de independencia? Pues, hombre, porque sencillamente en el proceso de independencia es donde nació el país, es donde se conformó el país. Haga de cuenta que usted va a fundar un negocio, entonces hay un momento en donde usted el negocio va y lo registra y le pone el nombre, y lo inaugura. Es lo mismo con un país cuando se va a formar hay que juntar la gente y bueno, qué leyes vamos a tener, el ejército y esto y lo otro, y se ponen de acuerdo y forman el país. Y en ese entonces eso era muy importante porque nosotros no solamente no éramos un país, sino que estábamos bajo el dominio de otro país. Y no solamente eso, sino que esa situación había dado pie, había dado lugar a un montón de abusos y a un montón de, digamos, fallas, de errores, de injusticias que se cometían contra las personas más débiles y más vulnerables. Entonces vamos a avanzar un poquito acá. Este es nuestro primer tema, la dinastía de los Borbones. Los Borbones son una casa de reyes. Una casa de reyes es que era una familia que tenía lo que se dice sangre real, entonces por lo tanto se podían hacer uniones para ocupar los reinos de los distintos países. Entonces acá tenemos, por ejemplo,
lo que es el árbol, digamos, genealógico de los Borbones. Y los Borbones pues eran unos reyes de Austria que gobernaban en España, ¿sí? ¿Qué pasó con esos reyes? ¿Por qué esos reyes fueron tan importantes? Porque eso dio pie a lo que fueron las reformas borbónicas. Muchachos, las reformas borbónicas fue el momento en que el gobierno español hizo unas reformas con el fin de ganar mayor control, de controlar mucho más todo lo que sucedía en América. Recuerden que América para esa época era una colonia de España. Habían pasado muy pocos años, muy pocos siglos después de lo que fue el descubrimiento, la llegada de los españoles, y estábamos en esa etapa donde todavía ellos tenían toda la autoridad. Entonces, para aumentar esa autoridad, ellos hicieron unas reformas, ¿sí? Entonces las reformas fueron fortalecer la economía española mediante el aprovechamiento de los recursos que venían de las colonias y unificar la administración por la designación o el nombramiento de otros ministros. Entonces acá nos dicen pues que habían dos, digamos, secretarías de despacho o dos instituciones que reemplazaron al Consejo de Indias, ¿sí? El Consejo de Indias, recuerden que en la colonia era el que decidía todos los asuntos. Eso fue reemplazado por una secretaría de despacho. Y quedaron sujetas el comercio al Ministerio de Marina de Indias, donde se, digamos, dividieron los virreinatos, creando el virreinato de la Nueva Granada. Recuerden que ese virreinato de la Nueva Granada, o lo que es hoy en día Colombia, estaba incluido dentro del virreinato de Perú, ¿sí? Que incluía el territorio de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Eso entonces lo dividieron y crearon un nuevo virreinato, y hacia el sur se creó el virreinato de el Río de la Plata. Por otro lado, también se creó la Capitanía General de Venezuela, que unificó los territorios de lo que hoy en día es Venezuela. Fueron unas reformas políticas. Entonces dice, las reformas se aplicaron con mayor fuerza en América y se consideró la necesidad de ampliar el control, así incrementar los beneficios económicos obtenidos. Entonces, una de las medidas para proteger los intereses de la corona española fue reducir la participación de los españoles nacidos en América o criollos en los cargos de gobierno y reemplazarlos por hombres de España. Los criollos fueron excluidos del gobierno y la jerarquía eclesiástica y del ejército. Entonces, muchachos, ¿qué ocurría? Que, digamos, los hijos de españoles nacidos acá en América no daban todos los recursos, digamos, entonces habían extraído una tonelada de oro. Ellos pasaban solamente la mitad y se quedaban ellos con la otra mitad y decían, no, solamente se extrajo media tonelada. Entonces, la corona se dio cuenta de eso y para impedirlo, pues entonces mandó personas desde España y les pagaba unos salarios muy altos con el fin de que no los pudieran sobornar, de que fueran fieles y leales a la corona española. Entonces, la consecuencia de eso es que los criollos fueron excluidos del gobierno y de los altos cargos. Las reformas económicas fueron, digamos, aumentar los tributos y los impuestos sobre el tabaco, el hilado de algodón, el estanco o, digamos, el licor y otros productos. El comercio fue intervenido para hacer más ágil el transporte de mercancías, evitar los piratas, evitar el contrabando, y se legalizó, digamos, el transporte por flotas. Antes el transporte solamente lo podían realizar barcos reales o barcos militares, ¿sí? Esto dio la posibilidad de que el comercio aumentara el flujo. Después se declara el libre comercio en América y se rompía el monopolio central. Recuerden que España controlaba todo el comercio de la región del Caribe y ellos van a abrir las fronteras comerciales con el fin de obtener mayores beneficios económicos. Hay una reforma religiosa también que tuvo que ver con que o sea, la iglesia en cierto momento llegaba a tener más poder que la corona. Entonces eso, digamos, le pusieron un tate quieto
y digamos, se declaró que el poder del Estado o del rey tenía que ser superior al de la iglesia. ¿Listo? ¿Eso qué significó? Que algunas de las órdenes que criticaban a la corona, como por ejemplo los jesuitas, fueran expulsados del territorio. Los efectos de las reformas, pues muchachos, los efectos tienen que ver con que se generaron resentimientos de los criollos hacia los españoles y se formó en ellos la conciencia de que eran diferentes de España. Entonces, claro, muchachos, obviamente, si los criollos veían que los estaban controlando, que los estaban excluyendo, que los estaban sacando de los puestos de gobierno, pues ellos van a decir, claro, es que nosotros no somos considerados españoles, ellos se creen más españoles que nosotros, por tanto el trato no es igualitario. Y eso a la larga va a hacer que ellos generen una identidad diferente, una que se sientan como algo distinto de España, y eso con los años y con el tiempo va a terminar en una declaración de independencia. Bueno, acá nos hablan también de que entonces hay una crisis del sistema colonial. De esta parte hay que, digamos, recordar que un episodio, pues esto está más adelante, un episodio donde España en esa época estaba ocurriendo en Europa lo de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, recuerden que un general francés que en muy poquitos años logró armar un ejército inmenso, gigantesco, y conquistar toda Europa, entre ello el territorio de España. Entonces España cayó bajo el dominio de Francia y cuando España cayó bajo el dominio de Francia, pues se quedó sin rey, o digamos el rey fue despojado de su autoridad y fue puesto un rey francés. Entonces la autoridad que el rey tenía en las colonias, se perdió, se hizo lo que se llama un vacío de poder. Entonces ese vacío de poder fue aprovechado por los criollos para decir, vea, es que no hay rey, tenemos que empezar a gobernarnos nosotros mismos porque la situación lo exige. Es más fácil gobernarnos a nosotros mismos, siendo fieles a las políticas del rey, que seguir o puede ser a un rey francés. El rey que pusieron en España, Napoleón, fue su primo, eh, creo que José Bonaparte se llamaba, y no fue muy bien recibido en España. Acá entonces nos hablan de que hubo una serie de levantamientos que agudizaron aún más la crisis de España y que surgieron por los impuestos. O sea, en la medida en que se aumentaron los impuestos, pues la gente no le gustó ni poquito. ¿Y por qué tuvieron que aumentar los impuestos? Porque en ese entonces España estaba en una guerra muy fuerte con Inglaterra, una fuerte guerra por el control del mar. Acá vemos, por ejemplo, la imagen de lo que es la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar va a ser donde la invencible armada española va a ser derrotada por fin por la poderosa armada inglesa. Los ingleses, gracias a su revolución industrial, también en muy poco tiempo empezaron a hacer cada vez mejores barcos, a hacer muchas mejoras en la navegación y sobre todo en la navegación militar, y eso va a llevar a que finalmente España, que eran los mejores barcos del mundo, pierda ese dominio finalmente que tenían sobre el mar. Entonces acá nos hablan de que digamos, esa guerra necesitaba mucha plata para financiarse y la plata la sacaron de dónde? De aumentar los impuestos. Y eso pues no le gustó mucho a las colonias americanas. Entonces hubieron algunos levantamientos, está el levantamiento de Tupac Amaru, que era un señor, digamos, indígena, que se hizo con el poder y ordenó que mataran al corregidor. ¿Sí? El corregidor era como el funcionario, el representante del rey, y entonces este señor, este corregidor, fue acusado de crímenes contra la población indígena y fue ajusticiado. Tupac Amaru entonces empezó pues la rebelión, suprimió las contribuciones o los impuestos, defendió la presencia de los indígenas en los puestos oficiales, pero también él va a ser capturado, traicionado y decapitado. Listo. Lo van a matar muy feamente. En Venezuela hay también algunas como la de Francisco de León, fueron importantes. En Bolivia
También hubo esta, que no fue tan famosa, y está la de en el Colombia, en 1781, en el Socorro, ¿sí? Esto fue conocido como el levantamiento de los comuneros, y fue precisamente por eso, porque por las injusticias la gente se cansó de esos abusos y se rebelaron, hicieron la revolución. Eso va a llevar a que ya para el año 808 se den las revoluciones y la independencia. Como les digo, todo empieza con la invasión de España por parte de Francia en cabeza de Napoleón Bonaparte, y la consecuente tumbada del rey. Listo. Eso que, ¿a qué llevó? A que, digamos, se fundara una junta central en Sevilla, y en la ciudad de Cádiz también van a hacer unas juntas donde van a decidir qué van a hacer con las colonias. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo les decía, con el nombramiento de José Bonaparte, el primo de Napoleón, a él lo nombraron como rey en España, el dominio de las colonias cayó, digamos, en el vacío. Ese vacío de poder le dio la oportunidad a los americanos para crear sus propias juntas de gobierno, o para empezar a realizar unas asambleas donde se tomaran las decisiones de cómo se iba a conducir todo. Esas juntas primero se oponían a Francia y declararon fidelidad al rey de España, pero con el tiempo eso va a llevar a que haya una independencia definitiva. Entonces acá tenemos las principales juntas: la de México, la de Caracas en Venezuela, la de la Nueva Granada en Bogotá, la de Quito en Ecuador, la de Chuquisaca, esto es el territorio de Bolivia, y la de Chile, que está, digamos, en la parte del continente chileno acá, y tenemos también la del Río de la Plata. Listo. Bueno, entonces hay que hablar de que ya más adelante se va a ver, o se va a dar la independencia en América, y que esa independencia se va a dar siguiendo básicamente dos modelos: el modelo de Haití y el modelo de Estados Unidos. Pero entonces eso ya quedará para, digamos, la próxima guía. En este momento voy entonces a compartir lo que sería la guía para esta semana, para que la revisemos y miremos qué es lo que toca hacer. Entonces, bueno, vamos a ir por acá. Chuki. Dice de la siguiente manera. A ver, sabemos que está viendo. Ay, se me olvidó. Ahorita lo compramos en el centro. Bueno, chicos, voy entonces a compartir acá la guía para esta semana, para que miremos bien. Muchachos, esta es la guía. Dice lo de siempre: guía de sociales, ética, religión, Cayetano, Lucas y Jairo, y lo generador: el colegio como formador de hombres y mujeres que promueven el optimismo ante las dificultades, con conciencia de sus derechos y deberes. El hilo conductor: buscar conocer mediante analogías y situaciones problema el contexto de América en el siglo XIX y el cumplimiento de derechos y deberes en el marco del liderazgo. Están los indicadores de desempeño, ustedes lo revisan con calma, por favor, y pasamos ya directamente al tema. El tema dice América en el siglo XIX, está pues la imagen y está la información. Muchachos, esto que está acá es la información resumida de todo lo que yo les acabo de mostrar de hipertexto.
El que quiera y el que pueda también puede ir a hipertexto y ampliar la información para que le quede mucho más, digamos, afianzada, para que la comprenda mucho mejor, para que la profundice. Pero acá está, digamos, lo básico. Entonces está la descripción de lo que es la situación de América en el siglo XIX. Está acá la situación del Perú, lo que sucedió en el Perú. Está acá, silencio, por favor. Estoy acá en la cuestión de que entonces en Bolivia tenemos los hechos que ocurrieron. Tenemos lo que ocurrió en la Nueva Granada, lo que fue la revolución de los comuneros y de qué manera ocurrió. Más adelante yo también les voy a enviar un video donde vamos a poder ampliar el tema. Luego viene lo relativo al movimiento juntista, que era lo que se hablaba de la conformación de las juntas de gobierno. Y ya por último están las preguntas y actividades. Muchachos, básicamente 4 preguntitas. Esta semana está muy fácil la guía. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál fue el principal hecho en América durante el siglo XIX? Recuerden que hablamos de la independencia y está en la primera parte del documento. Luego dice qué papel tuvieron las revoluciones europeas. Recuerden que el papel es la influencia en la medida en que ellos sirvieron de ejemplo a imitar y a seguir. ¿Sí? ¿Qué hechos contribuyeron a generar la crisis? Ya tenemos las reformas borbónicas y tenemos la invasión de Francia a España. ¿Qué eran las reformas borbónicas? Fueron esas reformas que se hicieron para aumentar el control. Y los otros hechos que influyeron los factores en la crisis fueron la parte social, los abusos y la invasión, digamos, de España por parte de Francia. ¿En qué países se produjeron levantamientos? Está ahí, digamos, país por país: Perú, Bolivia, Nueva Granada. Por favor, resumen los principales hechos. Listo. Y la última pregunta, hablar sobre las juntas de gobierno, qué fueron y cómo se crearon las juntas de gobierno acá en América. Ya entonces está la parte ética, eso lo harán ya con el profesor Cayetano y con el profesor Dairo respectivamente. Acá en la parte de atrás entonces hay un poco más de información que les va a servir para elaborar la guía. Acá tenemos, Profe, ese material de apoyo de social hay que copiarlo. no, listo, solo las preguntas y las respuestas. Acá está este mapa para que, digamos, ubiquen un poquito. Y está lo de ética y religión. Está la cibergrafía por si de pronto quieren ampliar algo. Y ya por último está la rúbrica y el correo donde pueden entregar. Chachos, ¿dudas o preguntas? Si no, entonces para que cerremos. Bueno, chicos, entonces cualquier cosa me escriben al correo. Quedo pendiente de las entregas, por favor. Ya vamos por mitad de semestre, de periodo, perdón. Necesito que todos se me pongan al día para que nadie vaya a perder. Listo. Entonces recuerden, las envían al correo, bien presentadas, bien bonitas, bien bacanas, bien chéveres. Y nos vemos entonces, muchachos. Cualquier cosa me escriben. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe.